Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que les haya ido bien y que el Señor los haya bendecido a todos. Aquí estamos de nuevo para continuar con el libro de Secretos del Tiempo, como les anunciaba ayer. Vamos a ver el capítulo 5, Tiempo maldito en Egipto. Habíamos visto anteriormente el capítulo El tiempo maldito en la tierra de Canaán, los filisteos. Y ahora vamos a ver el tiempo maldito en Egipto, capítulo 5. Hoy es día 29 de febrero, año bisiesto, como saben, del 2024, y en España ahora son las 6, vamos a ver, las 6:20 de la tarde. Capítulo 5, Tiempo maldito en Egipto. Después de haber dado algunos ejemplos básicos de cómo funciona el tiempo maldito en detrimento de la tierra y de los cananeos, dirigimos ahora nuestra atención a la tierra de Egipto. Vamos a ver cómo el nacimiento de Ismael puso a Egipto en tiempo maldito por 414 años, que terminaron con la caída de Egipto en la época del éxodo de Israel bajo Moisés. Repetimos, vamos a ver cómo el nacimiento de Ismael puso a Egipto en tiempo maldito por 414 años. Él era hijo de una egipcia, que terminaron con la caída de Egipto en la época del éxodo de Israel bajo Moisés. Isaac nació de Abraham y Sara 14 años después del nacimiento de Ismael, e Israel fue oprimido y perseguido por el hijo de la esclava por 400 años. Se iniciaron con el nacimiento de Isaac y terminaron con el final de la opresión de Egipto. En Egipto fueron 200 y pico años, y los otros fueron en la tierra de Canaán, pues desde que Ismael empezó a perseguir a Isaac. Se iniciaron con el nacimiento de Isaac y terminaron con el final de la opresión de Egipto, el pueblo de Agar e Ismael. Egipto era el pueblo de Agar e Ismael. Una de las preguntas más desconcertantes en la Biblia es ¿por qué Dios envió a Israel cautivo a Egipto durante 400 años? Este es el tema. ¿Por qué tuvieron que ir a esclavitud a Egipto? Cuando leemos la historia de José vemos el buen propósito de Dios para llevar a Israel a Egipto, pero después de la muerte de José nos encontramos con sus hermanos entrando, pero después de la muerte de José nos encontramos con sus hermanos entrando en un largo tiempo de esclavitud. En el libro de Jueces, la razón de otros cautiverios figura claramente. El pueblo había caído en el culto a los dioses extranjeros. Pero para el cautiverio egipcio no se da tal motivo. ¿Por qué tuvieron que ir esclavos? Israel no estaba acusado de ninguna idolatría o de desobediencia de ningún tipo. Incluso el tratamiento de José en la venta de él a Egipto parece insuficiente. Ya José los perdonó de todo corazón y les dijo que Dios los encaminó a bien, los había perdonado. Génesis 50:20 nos dice eso. Bueno, aquí tienen un infograma, un infograma de los años del cautiverio, de cuando nació Ismael, del éxodo, de la edad de Abraham, en fin, lo miran un poquito y lo chequean. Vimos en las páginas 19 a 20 que los 400 años en que la simiente de Abraham estaba siendo oprimida como extraños en la tierra ajena comenzó con el nacimiento de Isaac. Estaban en Canaán, pero en una tierra ajena, y comenzaron. Esa aflicción comenzó con el nacimiento de Isaac. Sabemos que Isaac nació en el año 2048, cuando Abraham tenía 100 años. Génesis 21:5. También sabemos que Abraham
tenía 86 años cuando le nació Ismael, porque leemos en Génesis 16:16, y Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ismael nació en el año 2034, precisamente 414 años antes del éxodo de Israel de Egipto. Una vez que sabemos algo sobre el tiempo maldito y de otros modelos de ciclos de 414 años, podemos ver cómo el nacimiento de Ismael trajo consigo un ciclo de tiempo maldito de 414 años que pondría a Israel bajo la esclavitud de Egipto. La historia del nacimiento de Ismael. La Biblia nos dice que la madre de Ismael era Agar y que era una egipcia, Génesis 16:1. De ella se dice que era propiedad personal de Sarai, mujer de Abraham, pues encontramos que Sarai dio a Agar, su sierva, a Abraham para que fuera su esposa, Génesis 16:3. Más allá de esto sabemos muy poco sobre los antecedentes personales de Agar, por no hablar en primer lugar de cómo Sarai la adquirió. El libro de Jasher nos dice que ella había adquirido a Agar durante su estancia en Egipto, 10 años antes. Recuerde que en Génesis 12 Abraham había llegado a Canaán justo al tiempo de una hambruna, Génesis 12:10, así que Abraham tomó a Sarai y continuó viajando hasta Egipto, pero a medida que se acercaban a Egipto, Abraham se preocupó de que el faraón lo matara para conseguir a Sarai, quien aparentemente era muy hermosa, incluso a la edad de 65 años. Entonces Abraham decidió decirle a la gente que Sarai era su hermana. Esta era una verdad a medias, ya que Sarai era hija de Harán, es decir, era medio hermana. El hermano mayor de Abraham. Repito, Sarai era su hermana. Esta era una verdad a medias, ya que Sarai era hija de Harán, el hermano mayor de Abraham, como nos dice Jasher 12:44. Sarai era la sobrina de Abraham, pero era tan solo 10 años menor que Abraham. Cuando llegaron a Egipto, en efecto, el faraón se enteró de la nueva belleza que acababa de llegar y pronto tomó medidas para negociar con Abraham para tomarla como una de sus esposas. Faraón dio una generosa dote a Abraham por Sarai, Génesis 12:16, pero entonces Dios trajo una plaga a su casa. Cuando el faraón finalmente descubrió la verdad, la Biblia dice que él devolvió a Abraham y los expulsó de la tierra de Egipto. Jasher nos da más detalles en Jasher 15 del 30 al 32. Y Faraón tomó más ganado, dice, hombres criados y criadas, y plata y oro para darle a Abraham, y le devolvió a Sarai su mujer. Y el rey tomó una doncella a quien engendró con sus concubinas, y él la dio a Sarai por criada. Y el rey le dijo a su hija: es mejor para ti, hija mía, ser una esclava en la casa de este hombre que ser un amante en mi casa, después de haber contemplado la maldad que nos aconteció a causa de esta mujer. Por lo tanto, el faraón pagó indemnización a Abraham en oro y plata, pagó una indemnización a Abraham en oro y plata, pero también estaba suficientemente impresionado con Sarai como para darle a su hija como esclavo, era hija de una de sus concubinas. En el siguiente capítulo del libro de Jasher nos encontramos con una hija de Faraón identificada como Agar. Leemos en Jasher 16:24. Leemos en Jasher 16:24. Y viendo Sarai que no tenía hijos, tomó a su sierva Agar, que Faraón le había dado, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. El pedigrí, entre comillas, de Agar explica por qué ella despreciaba a Sarai después de quedar embarazada, Génesis 16:5. Ella no era una sirvienta ordinaria, había sido una princesa en Egipto. Más tarde nos encontramos con que Dios cambió el nombre de Sarai
a Sara, Génesis 17:15, que significa princesa. Es un detalle fascinante saber que Abraham tuvo dos princesas en su casa, una princesa carnal de Egipto y la otra una princesa espiritual llamada así por el mismo Dios. Dios había prometido a Abraham un heredero, pero año tras año pasaron y Sarai era estéril. No hay duda de que Abraham oró y buscó una respuesta, pero Dios guardó deliberadamente silencio como hace a menudo. Por último, Abraham concluyó que el hijo prometido iba a venir a través de Agar. Este tipo de error es cometido por prácticamente todo el mundo que ha recibido una promesa de Dios. Yo el primero, porque a mí me pasó lo mismo. El Señor me dio la revelación de Finisterre al borde del Jordán y yo pues traté de hacer la realidad a como diera lugar. Pero claro, ahí el Señor me tuvo que ir disciplinando y disciplinando y disciplinando hasta que entendí que Él es soberano y que Él es el que tiene que ocuparse de cumplir su promesa o de hacer realidad las promesas que ha hecho en mi vida, para mi vida, por su cuenta sin que yo le tenga que ayudar. Cuando Dios da promesas, Él nos pone a prueba con el fin de enseñarnos los secretos de su carácter y mente, que el creyente promedio no puede comprender. Él también nos muestra las limitaciones de nuestra fe, haciéndonos renunciar a toda esperanza de volver a ver la promesa cumplida. Esto se llama la muerte de la visión. De hecho, el Señor nos pasa todo, lo pasa todo por la muerte y la resurrección. El ministerio, el matrimonio, cualquier promesa, Él lo pasa, hace como que se muere y después lo resucita, ¿no? Así que Abraham, cuando ya no hay esperanza y nosotros vemos que todo, pues que no hay forma de que eso se pueda hacer más que Él intervenga, pues entonces Él lo hace. Así que Abraham, el padre de la fe, perdió la esperanza. Él tenía tanta fe como nosotros, aunque es el padre de la fe, él también metió la pata, ¿no? Así que Abraham perdió la esperanza de tener algún día un hijo de Sarai y comenzó a buscar otras interpretaciones de la palabra que había recibido de Dios. No hay manera de saber cuánto tiempo Abraham y Sarai discutieron sobre Agar como un posible cumplimiento de la promesa, pero finalmente Sarai le entregó a Agar a Abraham 10 años después de su estancia en Egipto, cuando Abraham tenía 85 años. Entonces Ismael nació al año siguiente. La principal lección que debemos aprender de esta historia es que las promesas de Dios no se pueden cumplir con un poco de ayuda de la carne. Es una historia del conflicto entre la mente espiritual y la mente carnal. Es también una historia de las dos formas en que los hombres tratan de dar a luz al Hijo varón. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, como lo dice Colosenses 1:27. La primera es el camino de la ley, que dice que si un hombre solo puede ser lo suficientemente bueno, entonces podrá recibir el cuerpo glorificado prometido. Perdón, vamos a modificar esto de solamente puede ser lo suficientemente bueno, entonces podrá recibir el cuerpo glorificado prometido. La segunda forma dice, si Jesús es lo suficientemente bueno, entonces podemos ser glorificados. De cualquier manera, la ley debe ser satisfecha, ya que requiere la perfección. Si tratamos de presentarnos ante la ley, nos encontraremos con que la ley nos rechaza porque ningún hombre califica. Solo Jesús fue perfecto y solo Él califica. Nosotros debemos presentarle a Él, no a nosotros mismos, a fin de recibir justificación ante la ley. Abraham trató de producir la simiente prometida por medio de la carne a través de la esclava. En eso Abraham fue igual que todos nosotros durante nuestra formación. No era que Abraham fuera un incrédulo, en realidad era un creyente, alguien que tenía fe en Dios, quien había sido justificado por la fe. Sin embargo, su justificación no era suficiente para un cambio de nombre. Dios no cambió su nombre por el de Abraham hasta que tuvo 99 años. En términos modernos, el cambio de Abraham a Abraham no significó la conversión de incrédulo a creyente o una justificación, sino el cambio de cristiano a vencedor.
De cristiano a vencedor o la santificación. Como vencedor, Abraham fue circuncidado a la edad de 99 y solo entonces Sara concibió a Isaac. Por eso así nosotros no es circuncidado nuestro corazón hasta que cruzamos el Jordán y acampamos en Gilgal, donde es circuncidado nuestro corazón, ¿verdad? Abraham y Sara concibieron a Isaac por la fe. Abraham y Agar concibieron a Ismael por una persuasión carnal de la promesa de Dios, por métodos carnales. Por lo tanto, Ismael nació por la voluntad del hombre, es decir, nació según la carne, como nos dice Gálatas 4:23. Entonces, ¿cómo afectó esto a la simiente de Abraham en las siguientes generaciones? La semilla escogida de Abraham a la semilla escogida de Abraham le iba a ser dada autoridad sobre la tierra. Abraham era el titular del derecho de nacimiento, es decir, la primogenitura de Adán, a quien le había sido dado el dominio sobre la tierra, Génesis 1:26. El titular del derecho de primogenitura o de nacimiento final sería, por supuesto, Jesucristo, pero hay otros que sirven como tipos y sombras de él. Tal es el caso de Isaac. Él era un tipo de Cristo, es más, él es un tipo de Cristo en ti, que ha de ser dado a luz en el mundo como coheredero con Cristo. Cuando Abraham tomó a Agar para dar a luz a Ismael, fue con la intención de dar a luz la simiente prometida. 13 años más tarde, cuando Dios reveló que Ismael no era la simiente escogida, Abraham pareció estar sorprendido y sin duda preocupado por el bienestar de Ismael. Ismael elegido por Abraham. Después de esperar muchos años por esta es la causa, que Ismael fue elegido por Abraham, pero esa no era la elección de Dios. Después de esperar mucho, es engendrado en la cama de la impaciencia. Eso es lo que nos ocurre a nosotros cuando nos montamos un ministerio por la fuerza de la carne, en lugar de esperar que nos lo dé Dios después de haber muerto a la carne, precisamente. Ismael elegido por Abraham. Después de esperar muchos años por el hijo de la promesa, Abraham y Sarai decidieron que había llegado el momento para una interpretación alternativa de la promesa de Dios. Faraón había dado a su hija Agar a Sarai como esclava, como restitución por haber puesto a Sarai en su harén, Génesis 12:15, Génesis 15:31. Abraham y Sarai finalmente decidieron dar a luz al hijo prometido utilizando a Agar como una madre de alquiler. Esto era perfectamente legal bajo las leyes de Hammurabi, Nimrod. De este modo nació Ismael y Abraham tenía toda la intención de hacerle el heredero de las promesas de Dios. Ismael se convirtió legalmente por un tiempo en la simiente escogida, elegido por Abraham y Sarai, aunque en última instancia no elegido por Dios. Hasta que Ismael tuvo 13 años de edad, no reveló Dios a Abraham que iba a tener otro hijo a través de Sara, que sería la verdadera simiente escogida. Por este tiempo, Ismael se había sometido a su segunda ceremonia como hijo, llamada en años posteriores el Bar Mitzvah. Dado que había 3 ceremonias para la filiación completa, el destete, el Bar Mitzvah y la plena filiación en la madurez. Él llegó hasta la segunda, pero nunca llegó hasta la tercera. Vemos que Ismael había sido declarado hijo en tan solo los 2 primeros niveles. Como resultado, Dios honró la declaración de Abraham del Bar Mitzvah de Ismael, haciéndole y a Egipto el pueblo elegido por un tiempo. Ahí vienen los 400 años de esclavitud. Es decir, dio a Ismael, el individuo, y a Egipto, la nación, la autoridad y la responsabilidad de llevar adelante el reino y dar a luz al hijo varón. Por lo tanto, Ismael, el hijo de la esclava, persiguió a Isaac, el hijo de la libre, Gálatas 4:29, y Egipto, la nación de la esclava, puso a Israel en esclavitud. Ismael y Egipto no tenían el carácter espiritual para manejar dicha autoridad. Usaron sus posiciones para oprimir en lugar de para establecer
la libertad. Pensaban que sus posiciones significaban que debían ser atendidos por otros. Ellos no veían sus cargos como de responsabilidad hacia otros. Pero con Dios toda autoridad viene acompañada de un mismo nivel de responsabilidad. Pero con Dios todo lo que no está a la altura de esta norma es inaceptable a los ojos de Dios. No permanecerá para siempre. Puede ser una consecuencia de nuestra metida de pata durante un tiempo, pero al final eso no puede ir adelante. Al final tenemos que echar al Ismael. A la nación de Egipto se le dieron precisamente 414 años para traer el reino de Dios. Este fue su periodo de gracia. Por supuesto no pudieron. Y así vemos que precisamente 414 años después del nacimiento de Ismael fue el año del éxodo de Israel de Egipto. Ismael nació en el año 2034 y 414 años más tarde fue el año 2448, año del éxodo. Vamos a ver. Bueno, lo he dejado así, y 414 años más tarde fue el año 2448, año del Éxodo. En este punto Egipto fue juzgado y casi destruido junto con todos sus primogénitos. Egipto disfrutó de las bendiciones de la autoridad que Dios les dio, pero la gran responsabilidad de ser elegido puso a Egipto en tiempo maldito. Fue por eso que Dios juzgó a Egipto con 10 plagas. Fue por eso que Dios destruyó al ejército egipcio en el Mar Rojo. Y fue por eso que Dios sacó a Israel de Egipto en ese momento particular de la historia. El tiempo de Ismael, Egipto, había terminado y era entonces el tiempo para que la semilla de Isaac se convirtiese en el verdadero heredero. ¿Cómo Egipto dio a luz a Israel? Este es el siguiente epígrafe. Pablo nos dice en Gálatas 4 que la historia de Agar y Sara es una gran alegoría de la cual podemos aprender muchas verdades espirituales. Pablo deja claro que el hijo de la esclava, Gálatas 4:30, no podía heredar con el hijo de la libre. En otras palabras, no era posible que Ismael o Egipto trajeran el reino de Dios y cumplieran con el papel de la simiente prometida. Egipto tipifica el mundo y el sistema mundial, que solo puede llevar a los hombres a la esclavitud, nunca a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice Romanos 8:21. Ismael era medio egipcio y medio de Abraham. Alegóricamente, esto nos enseña que aún los creyentes que tienen a Abraham como su padre no pueden traer el reino si tienen al mundo como su madre. La carne y la sangre no pueden heredar el reino, 1 Corintios 15:50, ni tampoco pueden los hijos de la carne. Por eso hay que morir a la carne y cruzar el Jordán. No basta solamente ser engendrado, hay que ser completamente gestado y llegar al nacimiento. Bueno, Abraham se casa, aquí tiene otro infograma. Abraham, casado con Agar, engendra a Ismael, y luego Dios, casado con Egipto, engendra a Israel. Durante ese periodo de tiempo, ahí se produce el pueblo. Ahí bajaron como una familia, como quien dice, y allí ya se desarrollan como pueblo, ¿no? Abraham tomó a Agar y dio a luz a Ismael, lo que estableció el modelo para la nación, porque entonces Dios tomó a Agar, la nación de Egipto, y dio a luz a Israel. Cuando Egipto dio a luz a Israel, Israel fue espiritualmente medio egipcia. Israel tenía a Dios como su padre, pero a Egipto como su madre. Por esta razón los israelitas tuvieron dobles lealtades y motivaciones. Por un lado querían ir a la tierra prometida, pero también les era difícil salir de su madre. Cada vez que se encontraron con problemas en el desierto, ellos estaban dispuestos a correr de nuevo a su madre a Egipto, como hacemos nosotros cuando nos encontramos en problema, tribulación, somos tentados a ir a Egipto a por ayuda, nos apoyamos en papá, en mamá, en un préstamo, en un amigo, no sé qué. Somos incapaces de confiar solo en Dios. Su apego era tan evidente como es de esperar ver en cualquier niño pequeño. Por lo tanto, vemos que la condición espiritual de Israel fue una manifestación social de Ismael, que también era medio egipcio.
Esto es evidente cuando vemos el cuadro más grande, Dios casado, entre comillas, con Egipto para dar a luz a su hijo primogénito, como Abraham casado con Agar para dar a luz a Ismael. El paralelo nos muestra que la nación de Israel fue espiritualmente una ismaelita cuando fueron dados a luz en Egipto. Ismael e Isaac representan alegóricamente dos etapas de desarrollo espiritual que se cumplieron más tarde en la nación de Israel a partir de su salida de Egipto. Siguiente epígrafe. Espiritualmente Israel era un ismaelita. Ya hemos visto el paralelismo entre Abraham, Agar y Dios Egipto. Este paralelo también identifica a Ismael con Israel. Ismael era el hijo de Abraham y Agar. Israel era el hijo de Dios y de Egipto. ¿Qué nos enseña esto? En Génesis 16:12, Dios le dijo a Agar que su hijo sería un hombre asno salvaje o un hombre indómito o fiero, como quiera. Y él será hombre salvaje, entre paréntesis, indómito, fiero, que en hebreo es la palabra Peret Adam, Peret acabado en H, Adán acabado en M, Peret Adam, es decir, hombre asno salvaje o asno montés, esa es la traducción correcta. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y él habitará en presencia de todos sus hermanos. Vamos a ver que se debería haber traducido, será hombre asno salvaje o asno montés, pero la traducción de la King James Version omite y deja eso y solo traduce como salvaje, quitando lo de asno, que tiene un significado especial porque no entienden el significado de lo que era la ley de ser un asno, un animal que tenía que ser redimido, ¿no? Vamos a verlo ahora. La palabra hebrea peret, utilizada en el versículo anterior, siempre se traduce hombre asno salvaje. En la versión King James solo no es así en este versículo en particular. Es lamentable que los traductores no se den cuenta de la importancia del símbolo del asno en la Biblia, por lo que prescinden de él. Pero una vez que vemos que Ismael se identifica como un asno salvaje, podemos ver el significado espiritual en esta historia. Jeremías 2:24 asimismo identifica a Jerusalén como un asno salvaje. Y esto que estamos hablando ahora y que vamos a ver con más detalle a continuación, explica el por qué tenemos que ser redimidos. No solo ellos, Israel, sino nosotros también, por la naturaleza de asnos, ¿no? Dice Jeremías 2:24, asna salvaje, es decir, Peret, acostumbrada al desierto, que en su ardor, es decir, el tiempo de calor o tiempo de celo, si quieren, olfatea el viento. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no tendrán que fatigarse, porque en su mes, es decir, en su tiempo de celo, la encontrarán. Es evidente que ni Ismael ni Jerusalén eran asnos salvajes literalmente. Las escrituras están hablando en sentido figurado. Ambos eran asnos salvajes espiritualmente, que preferían la vida silvestre a una vida de servidumbre en la casa de Dios. Amaban su libertad sexual. En otras palabras, Jerusalén, que se suponía debía estar casada con Dios, se negó a permanecer fiel a él en ese vínculo matrimonial, siguiendo continuamente en pos de dioses extranjeros. Esta es la condición de asno salvaje espiritual, es decir, fornicando, ¿no? Lo llama fornicar con otros pueblos, con otras naciones. Fornicación espiritual, en el sentido espiritual. Por lo tanto, vemos la conexión espiritual entre Ismael e Israel. Cuando Egipto dio a luz a Israel, dio a luz a un asno salvaje espiritualmente, ¿no? Israel se rebeló contra Dios continuamente desde el principio y violó su contrato de matrimonio que había prometido en el Sinaí, Éxodo 19:8. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede Israel convertirse en aceptable a Dios? ¿Cómo puede Israel tratar la justicia del reino como hijo primogénito de Dios? ¿Cómo puede Israel traer la justicia del reino como hijo primogénito de Dios? La respuesta se encuentra en la ley de los primogénitos de Éxodo 13. La ley de los primogénitos es la que vamos a estudiar ahora. Ya hemos visto
que Egipto estaba dando a luz al hijo primogénito de Dios. Pero Israel estaba lejos de ser perfecta en este punto. Ellos todavía eran medio egipcios, tenían un padre celestial, pero tenían una madre terrenal. Eran ismaelitas espirituales. En el simbolismo de la Biblia eran asnos salvajes. Y así Dios tuvo que hacer algo al respecto antes de que pudiera aceptarlos como auténticos hijos. Él instituyó la fiesta de la Pascua para rectificar el problema. En la explicación de Dios para la fiesta de la Pascua, Éxodo 13, leemos en los versículos del 8 al 13 lo siguiente: y lo harás saber a tu hijo en ese día diciendo: se hace esto por lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Puntos suspensivos. Nos vamos al versículo 11. Y será que cuando Yahvé te hubiere metido en la tierra de los cananeos, puntos suspensivos, versículo 12, que pondrás aparte al Señor todo lo que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Yahvé. Y todo primerizo de asno habrás de redimir con un cordero. Y si tú no quieres redimirlo, quebrarás su cuello, y todo primogénito de hombre de entre tus hijos has de redimir. Esta es la ley, ¿no?, que es causa que tengamos que ser redimidos. Los asnos no eran animales limpios, según la Escritura, un animal limpio, de la ley de animales limpios y animales no, sucios o impuros, ¿no? Ellos eran sucios y no aptos para ser de los primogénitos varones que debían darse a Dios. Y así que Dios ordenó que se dieran corderos como sustitutos de los asnos. Luego, en la misma frase, Dios informa a Israel que todos sus hijos primogénitos tenían que ser redimidos por un cordero. Sin ese cordero pascual, todos los primogénitos de Israel habrían muerto junto a los primogénitos de Egipto. Es decir, está equiparando a los israelitas con asnos, que por eso tuvieron que matar para celebrar la Pascua, siendo sustituidos por ese cordero que mataron. En otras palabras, todos los israelitas eran asnos espirituales en necesidad de redención. Eran ismaelitas espirituales, hombres asnos salvajes. Y así todos tenían que celebrar la fiesta de la Pascua, en la que ofrecieron a Dios un cordero sin mancha como su sustituto. El cordero de la Pascua los calificó para ser llamados hijos de Dios. En un contexto del Nuevo Testamento observamos la Pascua a través de la sangre de Jesús, que es nuestro Cordero Inmaculado. Él murió como nuestro sustituto. En nuestros cuerpos carnales todos somos asnos salvajes, tenemos un Padre celestial y una madre egipcia o terrenal, y por eso en Romanos 7 del 24 al 25 Pablo clamó: miserable hombre de mí. Con la mente, es decir, con la mente espiritual, yo mismo sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nuestra tendencia al pecado, es decir, nuestra mente carnal, no es debida a los genes de nuestro Padre Celestial, sino de nuestra madre carnal. Somos una mezcla de semillas del cielo y de la tierra, ¿verdad? Nosotros en este caso somos considerados como mujer, la tierra, somos hechos de tierra, no hemos sido engendrados por semilla celestial, sino por una semilla natural, y entonces luego la semilla celestial nos fecunda. Entonces somos una mezcla de semillas del cielo y de la tierra. Somos, por lo tanto, inaceptables para Dios en nuestra condición actual, pero gracias a Dios se hacen ofrendas para limpiarnos sobre su altar por la ley de sustitución. Jesús vino como nuestro Cordero Pascual para redimir a los asnos salvajes primogénitos. Esto nos ha dado una justicia posicional con Dios, porque Él ya no nos mira como asnos, sino como las ovejas de su prado. Somos imputados justos. Dios llama a lo que no es como si fuera, Romanos 4:17. Siguiente epígrafe: ¿por qué Egipto fue destruido en la Pascua? Como vimos antes, Abraham imputaba a Ismael como el pueblo elegido, cuando él nació en el año 2034, lo imputó como el elegido, ¿no? Por extensión, esto hizo que la nación de Egipto, pueblo escogido esto hizo a la nación de Egipto el pueblo escogido de forma temporal. Es decir, Egipto se le dio autoridad
sobre Israel, es decir, a Egipto se le dio autoridad sobre Israel durante 400 años, comenzando con el nacimiento de Isaac. Pero esta autoridad fue acompañada por la responsabilidad de producir los frutos del reino, a saber, el hijo varón, los hijos de Dios perfeccionados. Esto no lo podían hacer porque no fueron realmente llamados en el sentido último. Y sin embargo, Ismael y Egipto eran ambos una parte del plan de Dios para dar a luz al hijo primogénito de Dios, Israel. Egipto no podría producir el hijo perfeccionado, sino que dio a luz un hijo asno salvaje, que necesitaba la redención por el Cordero para ser aceptable a los ojos de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés que volviera a Faraón para sacar a Israel de Egipto, le dio instrucciones en Éxodo 4, 22 al 23. Y dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y a ti te digo, deja ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, tu primogénito. Entonces fue Moisés al Faraón, pero le dijo a Faraón algo un poco diferente. Esto agrega un detalle interesante a la historia. Leemos en Éxodo 5, del 1 al 3. Después Moisés y Aarón entraron y le dijeron a Faraón: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que puedan celebrarme una fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que oiga su voz y deje ir a Israel? No lo conozco, no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, subiremos pues ahora camino de 3 días al desierto y presentaremos sacrificios a Yahvé, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestilencia, con espada. Yo todavía nunca he entendido por qué estos no dijeron en realidad que no era solamente a celebrar la fiesta, que ellos se iban a marchar definitivamente, ¿no? Bueno, no sé si eso lo interpretarían así, pero no se dice claramente, yo por lo menos no lo veo. ¿De qué fiesta estaban hablando? Es la fiesta, pues si alguno de ustedes lo sabe y me encuentra la explicación, porque el doctor Stephen Jones tampoco ha explicado esto, que yo sepa, pues les agradecería que me lo comentaran en la descripción del vídeo o por correo electrónico. ¿De qué fiesta estaban hablando? Es la fiesta más tarde conocida como la Pascua. Tuvieron que celebrar la fiesta para no ser asesinados por Dios. De hecho, la Pascua la celebraron en Egipto, no en el desierto. ¿Por qué estaban en peligro? Debido a que en la ley del primogénito, si el asno no se sustituía por el cordero, el asno debía ser matado. Éxodo 13:13. Faraón, sin embargo, se negó a permitir que Israel se fuera y presentara ese sacrificio. Esto hizo que el faraón fuese responsable ante la ley y Dios mantuvo su responsabilidad. Al negarse ir, entonces él asume la responsabilidad de no dejarlos ir. Era necesario que Moisés y Aarón solicitasen a Faraón la oportunidad de permitir a Israel que hiciera el sacrificio para que el Faraón se convirtiese legalmente en responsable. Es por ello que todos los primogénitos de Egipto finalmente murieron en la Pascua. Faraón había comprado el problema. Él por hacerse responsable, compró el problema. Los asnos, entre comillas, de Israel estaban dispuestos a hacer la sustitución, pero el faraón no lo estaba. Por lo tanto, los primogénitos de Egipto fueron todos muertos en la Pascua en el año 2448. Dios había dado a Egipto la oportunidad de evitar el juicio de tiempo maldito al final de su periodo de gracia de 414 años, cuando ellos rechazaron la misericordia de Dios con la esperanza de retener los beneficios del trabajo de Israel más allá de su tiempo asignado, Dios los juzgó. Entonces, los juzgó no solo hay con los primogénitos, las plagas anteriores, sino que además destruyendo el ejército en el Mar Rojo. Bueno, hasta aquí lo que teníamos para hoy. Este ha sido un poco más corto. El siguiente capítulo de este libro, cuando lo abordemos, será el capítulo 6, Tiempo maldito de Amalek y Saúl. Otro periodo de tiempo maldito de Amalek y Saúl, donde vamos viendo por qué vienen esos periodos de tiempo maldito y cómo eso van estableciendo ciclos de tiempo. Y el siguiente vídeo que veremos mañana,
y si no es mañana sería el lunes, Dios mediante, va a ser otro capítulo más del libro, en este caso el jubileo, o el gran jubileo de la creación, si quieren llamarlo así, que habla precisamente de la ley del jubileo. Es un capítulo importantísimo porque esa es la médula de la gracia, de la ley de redención y de todo el plan de Dios. Así que no se lo pierdan por nada. Bueno, pues dicho esto, emplazarles para el próximo día, para que me acompañen, bendecirles a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Si no nos vemos mañana, que tengan un fin de semana glorioso. Y nada, pues como siempre les digo, hasta entonces, pásenlo bien.